minutos en este Sol de los Sábados, el programa más influyente y plural del fin de semana. Vamos a dar paso a nuestra invitada del día de hoy. Tendremos el privilegio de poder conversar con la antropóloga social Taira Vargas, a quien damos la bienvenida a este programa. Buenos días, Taira. Buenos días. Bienvenida al Sol de los Sábados. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de muchos temas con usted, en especial de los diferentes retos que tiene este nuevo gobierno con temas como la desigualdad social, la integridad de los niños y otros aspectos importantes. Pero quisiera también una incógnita planteada por la producción, que iniciemos y usted nos hable de lo que le espera al país con este proceso de un año escolar a distancia, de manera virtual. Sí, buenos días. Sí, hace unos días he estado escribiendo en el periódico y hoy precisamente salió un artículo sobre el tema de la educación a distancia. Desde hace 30 años yo vengo haciendo estudios, entre los estudios antropológicos que hago, en el área educativa, en los centros educativos, en centros educativos de diferentes provincias, en contextos rurales y urbanos marginales. Y hace poco también estuve haciendo estudios en ese sentido. Y yo creo que el tema de la educación virtual en las condiciones socioeconómicas, sociofamiliares de la población más pobre de este país es bastante difícil y complejo, porque se está partiendo de que primero para la educación virtual se necesita un apoyo muy fuerte de la familia. Y tenemos que reconocer que la población estudiantil abarca edades desde los 5 años hasta los 18 años. Entonces, en esas edades se encuentran familias con hijos e hijas de diversas edades, pero las familias no son homogéneas, no son unidades que responden a padre, madre, hijos, hijas. Son unidades en las que puede haber familias formadas por mujeres solas, familias monoparentales, con sus hijos e hijas, o padres solos con sus hijos e hijas, o familias extensas con abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos, hermanas, o niños y niñas que viven con hermanos y hermanas, o niños y niñas que viven con una persona que es tutora, o adolescentes que viven con amigas de sexo femenino o adolescentes de sexo masculino que viven con amigos. Todas esas formas, incluyendo adolescentes que viven solos o adolescentes que viven solas, en cuarterías. Todas esa diversidad es parte de la familia. Entonces, ¿qué ocurre? Que pedirle a una familia donde una madre trabaja el día entero como empleada doméstica, que hay muchísimas, fuera de su casa, y que sus hijos e hijas, ella tenía la seguridad de que iban a la escuela y se podían quedar en la escuela hasta las 4 o 5 de la tarde y recogerlos luego, y ahí le daban la alimentación. No va a ser así. Van a estar solos con dispositivos electrónicos en zonas marginadas. Y eso tiene varios riesgos. El primer riesgo es el acompañamiento. O sea, ese acompañamiento no va a estar porque madres, padres, familias tienen que trabajar, pero incluso pasa en las familias nucleares, que padres y madres muchas veces tienen que trabajar, tienen que salir ambos de la casa, pero también puede pasar que la madre tiene 4 o 5 muchachos, de los cuales 3 están conectados y 2 son menores de 5 años, incluyendo recién nacidos. Entonces no puede darle y tiene que cocinar, limpiar, lavar, atender a los niños, y no puede dedicarse a acompañar un proceso de 4 que estén conectados, de diferentes edades, ¿no? Entonces, esa gama diversa es complicada y dificulta un proceso de acompañamiento en una educación virtual que se va a sostener en ello, en la familia. Entonces, Y además,
brevemente, Taira, discúlpeme que interrumpí, pero para que continúe con esa línea de pensamiento, escuchándola, voy intuyendo que pudiera entonces profundizarse las diferencias, la brecha entre los menos y más pudientes, porque usted pone un ejemplo interesantísimo que yo lo vivo en carne propia. Empieza el año escolar y yo de verdad no sé cómo yo y tanto Jessica Escolástico, que es mi esposa, vamos a resolver con el chico, con el niño. Pero hay familias más pudientes que me imagino pueden tener una persona que acompaña al niño en la mañana mediante la forma virtual en que se darán las clases, y esto a su vez impone una barrera más a las familias de menores recursos, de escasos recursos, y ni hablar de la brecha vital, ¿no? De las diferencias entre aquellos que tienen buen acceso a Internet, buena computadora, hasta aire en su hogar, y aquellos que ni siquiera tienen una computadora para acceder a Internet. Es lo que uno colige, ¿no? Lo que usted está comentando. Así es, así es. Entonces, Sí. ese problema, esa situación, definitivamente te genera una gran complejidad en términos de la familia y puede generar no solo acentuar las desigualdades, sino acentuar el trabajo infantil, porque ante una posible frustración de que estos niños y niñas no pueden ir a la escuela, pero tampoco lo puedo dejar solo. Muchas familias prefieren que estén trabajando porque sienten que están más seguros haciendo una actividad económica con alguien que dejándolos solos en la casa. Ahora, a esto se le agrega, tú lo estás dejando solo con un dispositivo atractivo en términos de situación de riesgo. O sea, un dispositivo que puede ser atractivo para que ellos sean afectados, ser víctimas de violencia o víctimas de redes delictivas, para sustraérselo. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. esta complejidad es lo que a mí me gustaría que las autoridades vieran y se le buscara una solución. Porque yo creo que hasta de lanzar una educación virtual, lanzar un modelo educativo en estas condiciones, previo debe ser un proceso de consulta, de análisis de la situación familiar y socioeconómica y el contexto en el que vive esa población estudiantil, entendiendo que las escuelas están en todos lados, que tenemos una población estudiantil que puede estar en una loma, en zonas muy lejanas, con niveles y condiciones bastante vulnerables, así como una población estudiantil que esté en barrios marginados o una población estudiantil que vive al lado de una cañada o al lado de un río, ¿me entiendes? O sea, tú tienes una población estudiantil muy diversa y con diversas edades, con diversas condiciones sociofamiliares y con diversas condiciones socioeconómicas. Entonces, una decisión no puede tomarse suponiendo que va a tener un apoyo familiar cuando tú no conoces o no has tomado en cuenta la diversidad de ese contexto sociofamiliar. O sea, se habla de las madres, pero las madres trabajan, o sea, las madres tienen que buscárselas. O sea, en una sociedad donde hay muchos padres ausentes, donde hay madres que han tenido que asumir todos los roles a la vez, ¿no? Entonces, pero tampoco se habla de los padres, o sea, los padres también debieran tener un proceso de acompañamiento. Entonces, ¿por qué tenemos que sobrecargar a la mujer cuando ya de por sí está sobrecargada, ¿no? Porque las que trabajan muchas veces y están fuera de la casa, al llegar tienen que cocinar o antes de salir se tienen que levantar a las 4 de la mañana y dejar una comida lista para esos muchachos, para poderse ir a trabajar, ¿no? Entonces, y trabajar puede ser en diversas actividades, ¿no? En ese sentido. Entonces, ese proceso debe ser parte de una consulta comunitaria, y yo lo que planteo es que de verdad se debe dar un proceso de aquí a que inicie la educación virtual, porque ya no se va a poder echar para atrás, comunitario familiar, donde se logren acuerdos, alianzas, se busquen alternativas en base a la consulta de las familias y las comunidades para el seguimiento de esos niños y niñas que quedan solos. O sea, vamos a ver quiénes son los niños y niñas que tienen madres que están trabajando
y cómo se puede dar un monitoreo, un seguimiento a esa población que va a quedar sola, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Cuáles alternativas? Monitoreo implique algún tipo de interacción que fomente el contagio, que también es otro tema en medio de esta... Ese es el problema. Ese es el problema también. Ese es el otro problema, que tiene que ser un monitoreo con personas que ya se haya hecho pruebas o lo que sea para verificar que no tengan un nivel de contagio, pero tampoco se asegura de que no lo tengan porque siempre van a estar expuestas, ¿no? Y otro reto, bueno, adelante, Julio. Bueno, le iba a preguntar si usted cree que se podrá finalmente cumplir con el inicio del año escolar el 2 de noviembre, porque ya el ministro ha planteado de que no estarán en capacidad de poder dotar de todos los equipos tecnológicos, tanto a los maestros como a los alumnos, el 2 de noviembre. O sea, ellos lo irán haciendo de manera gradual. ¿Usted entiende que iniciará ese día, que están dadas las condiciones para que inicie en noviembre? Profesora, Bueno, y disculpe agregar sobre eso, Guarocuya y Yuri de este lado de cabina, agregar lo que dice Julio, que no solamente se va a iniciar, sino que también usted nos exponga breve sobre qué tanto va a incrementar la desigualdad, que ya hoy por hoy escuelas privadas de ingresos medios y altos iniciaron, aunque sea revisando, pero en la escuela República de Colombia, la brecha educacional, y en la Paraguay, la brecha educacional se está sintiendo porque no se sabe cómo van a iniciar, profesora. Sí, mira, yo creo que desde el mismo momento en que se habla de una educación virtual, ya tú forjaste la desigualdad. Porque no es posible conseguir una educación virtual sin acentuar la desigualdad social. En un país donde existen unas brechas digitales muy grandes, tú no puedes conseguir capacitar a todas las familias y a todos los maestros en un mes, 2 meses, para manejar esos dispositivos y a toda la población estudiantil, ¿me entiendes? Y para manejar cómo se va a hacer el proceso. El nivel de incertidumbre que existe es muy grande en la población. Entonces sí creo que va a haber unas brechas de desigualdad muy grandes. Y mi preocupación mayor es cómo van a sufrir los niños y las niñas esa desigualdad. ¿Qué va a significar esto para ellos y ellas? O sea, vamos a tener, como estamos teniendo hace mucho, una educación de calidad en los estratos altos y medios y una educación con muchos cuestionantes en términos de su calidad en la gran mayoría de la población. Entonces, ahora eso se va a acentuar en un proceso de educación virtual. ¿Por qué? Por las capacidades previas, los saberes previos que son desiguales. O sea, familias, yo por ejemplo he tratado de hacer estudios en comunidades de manera virtual, invitando a dirigentes comunitarios, invitando familias y todo eso, y es increíble la dificultad que tiene la gente para conectarse. No solo por el tema de conectividad, de tener internet, no solo es eso, es manejar una herramienta o manejar un link, simplemente entrar y entrar a Zoom, ¿me entiendes? Entonces, todas esas destrezas previas que no existen, ¿no? Y lo que tú decías muy bien claro, a diferencia de que los colegios privados ya tienen montada su estrategia y su estructura, porque ya comenzaron a trabajar en esa perspectiva en el periodo en que desde marzo hasta junio, ¿no? Lo que no pasó con las escuelas públicas. Algunas escuelas públicas hicieron algunos esfuerzos, pero no fue igual. Entonces, esa brecha va a generar una dificultad. Y mi preocupación es que esto acentúe el trabajo infantil. Y entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes han formulado para intentar solventar? Bueno, no sería solventar, sería superar un desafío
mayúsculo que impone el coronavirus, el COVID-19 a las autoridades. ¿Cómo pudiéramos vadear el río entonces? Mire, yo fuera de mi posición inicial, desde hace unos meses, y en varios artículos lo he planteado, era que el año escolar se iniciara en enero. Y que se trabajara de enero hasta julio y se cubriera ahí todo el periodo sin vacaciones, porque ya han tenido suficientes vacaciones, ¿no? Sí. Y luego iniciar el otro año escolar a finales de agosto y septiembre, pero hacer ese periodo de trabajo intenso en ese periodo. Pero, dadas las condiciones, yo entiendo, también entendí, hice otra propuesta antes de lanzar la educación virtual, que era necesario hacer un levantamiento en las comunidades para ver las condiciones. Pero ahora que está en la situación, yo lo que recomiendo es que de aquí a que se inicie el año escolar se haga un trabajo de consulta. Es posible trabajar para crear y articular las comunidades, las familias, en un proceso de cara a lograr que los niños y las niñas no se queden solos, de que los niños haya algún seguimiento a nivel comunitario, a nivel social y a nivel familiar. Y que se pueda tomar en cuenta aquellas familias donde solo una persona adulta queda como responsable y tiene que trabajar. Y esas condiciones tienen que tomarse en cuenta para ese caso. O sea, hay que trabajar de manera diferenciada y focalizada, identificando dónde están los principales problemas, dónde se agudiza la vulnerabilidad. Y donde se agudiza la vulnerabilidad, ofrecer mayor protección a la niña. Mire, ¿y cómo se ha evaluado, usted ha ponderado cómo pudiera mantenerse en el inicio del año escolar ahora, el desayuno escolar? ¿Cómo materialmente el gobierno podrá llevar a cada hogar de las familias dominicanas de escasos recursos, que son quienes están en las escuelas públicas, el desayuno escolar? Yo no sé cómo logísticamente esto será posible realmente. Bueno, disculpe, déjeme agregarle, porque el acceso a los temas de desayuno escolar ha sido directamente de los padres o de las familias acudiendo a los centros educativos. No han sido los centros que han ido a las casas, sino los padres por una lista, por ejemplo, una lista de 5º grado, van los papás de los hijos. Perfecto. Excelente. Interesante, muy buen punto. Y retiran el alimento escolar. Sí, esa logística existe, eso era lo que iba a decir. Gracias por la observación. Esa logística existe de distribución y se ha estado desarrollando desde marzo en las escuelas hasta hace poco, ¿no? De entregarle desayuno a las familias en base a, como bien él planteaba, en base a la lista de estudiantes de cada curso. Y me imagino que ahora, si se dieron las inscripciones en las escuelas, pues pueden entonces actualizar esas listas y en función de esas listas trabajar en ese sentido. Pero yo creo que en este periodo, tanto los distritos como las regionales, los técnicos de distrito, los técnicos regionales, los equipos de gestión de los centros educativos y el personal docente, pudiera abocarse a lograr estrategias locales, regionales, en términos de conseguir que se garantice que todas las familias no hayan brechas, que la niñez no quede sola, que no quede desprotegida y que no se sobrecargue a las madres con esta tarea que puede ser entonces generar entonces una frustración o un fracaso en ese sentido. Y hablando de esa ampliación de vulnerabilidades, hay un tema que nosotros tratamos la semana pasada, que es el tema de la agresión a los niños y a las niñas. El tema de la joven Liz María, que conmocionó a esta sociedad, es un tema de agresión sexual inaceptable y que está como que muy oscuro, rodeado de muchos elementos extraños. Pero también durante esta semana se hicieron virales los videos
tanto de Don Miguelo como de la comunicadora llamada Mami Jordan, popularmente hablando también, en donde agredieron a niños y a niñas en la forma en que los expusieron. ¿Cómo abordar este tema ante la nueva realidad también que impone el COVID-19, que lo está como determinando todo aparentemente? ¿Pudiera esto también exacerbar las agresiones contra los niños y contra las niñas? ¿Pudiéramos tomar estos elementos que he utilizado para darle base a mi pregunta como un indicador de una especie de incremento de este tipo de conductas y de actitudes? Sí, fíjate, precisamente ayer estuve yo en un webinar en el que estaban representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de CONANI, y estaban hablando, estuvimos hablando sobre las situaciones en la pandemia donde se ha agudizado el abuso infantil y se ha agudizado en varias vías. Primero decir se ha agudizado porque en realidad antes del COVID existía Sí, siempre ha estado, lamentablemente. el problema de que las prácticas de crianza están marcadas por la violencia. Sí. O sea, se corrige conductas a base de violencia, a base de maltrato físico y verbal. Y el abuso sexual hacia los niños y las niñas, en su mayoría, en todas las encuestas que se han hecho, se produce en relaciones familiares, dentro del hogar, en las relaciones familiares, tanto dentro de las familias que conviven en un mismo espacio de residencia, como en términos de familiares a nivel extenso. La persona que abusa de un niño o de una niña generalmente es una persona que tiene una relación de confianza con la familia, como pasó con el caso de Nes María, como pasó con otro caso que se dio a principio del año y como se han pasado con muchísimos casos. Lamentablemente solo aparecen uno o dos casos y ahí es como que nos damos cuenta, ¡ay, hay abuso! O sea, tenemos abuso. Lo que pasa es que hay mucho miedo para denunciar y además de que los niños y las niñas no se educan en derechos y no se les empodera frente al problema de vivir situaciones de riesgo. O sea, tenemos que educar a los niños y las niñas, por eso la educación sexual integral es fundamental, porque tú puedes darle herramientas a los niños y a las niñas sobre de qué manera puede enfrentar una situación de acoso, de abuso. De qué manera puede evitar que alguien se acerque, aunque sea un familiar, aunque sea su papá, aunque sea quien sea, y que toque sus genitales. Y cómo empoderarse ellos sobre su cuerpo y entender cómo proteger su cuerpo y cómo convertir su cuerpo en algo sagrado, ¿no? Sí. Donde solo esté al acceso de ellos y ellas mismas. Pero eso tenemos que trabajar. Los padres no tienen herramientas para tampoco transmitirle este tipo de orientación a esos hijos. Profesora Taira Vargas, socióloga. No, para nada, porque no las recibieron. O sea, aquí hay un déficit educativo, o sea, que hay un vacío histórico a nivel educativo, tanto en educación sexual como educación en derechos ciudadanos, en derechos humanos y en derechos de la niñez y adolescencia. Entonces, la gente no tiene claros sus propios derechos en esta sociedad. O sea, la gente no tiene clara cuáles son sus derechos y cómo reclamarlo, cuáles son sus deberes y cómo asumirlos, cómo asumir responsabilidad frente a sus deberes y sus derechos ciudadanos. Correcto. O sea, hay un déficit educativo muy grande en esta sociedad. Por tanto, tú no le puedes pedir a la familia que haga ese trabajo. Eso pasa en la escuela. O sea, tú no puedes pedirle, la escuela no le puede pedir a la familia que sea ella la que asume el seguimiento educativo de sus hijos e hijas en una educación virtual, porque es una familia que tiene muchos vacíos educativos, grandes vacíos educativos. Además tenemos familias formadas por padres y madres que son iletrados e iletradas, o que nada más tuvieron 8 años de escolaridad o menos, solo llegaron a un cuarto, quinto, un sexto de primaria, o llegaron a secundaria, pero además, si son profesionales, no necesariamente manejan herramientas didácticas
pedagógicas para trabajar con ellos. Pierden la paciencia, no saben cómo explicar las cosas de manera sencilla, ¿me entiendes? Para eso existe la carrera del magisterio y para eso existe el personal educativo en ese sentido. Entonces, esos son los grandes baches que tenemos y que a veces creemos que las familias pueden todo y las familias no pueden todo. Así es. Bueno, agradecerle, Taira, por habernos acompañado en esta interesante entrevista y pues esperamos poder en una próxima ocasión tenerle nuevamente en el programa. Para quienes estén sintonizando en este momento, estuvimos conversando con la antropóloga social Taira Vargas y a ustedes les decimos que se queden con nosotros. Vamos a una pausa y luego retornamos para conectar con ustedes, con toda la gente que va a llamarnos y a expresar sus opiniones en este Sol de los Sábados. El sol de los sábados, el sol de los